Buenas tardes, Dios me los bendiga. Una vez más, estamos aquí en nuestras clases, en nuestro entrenamiento de intercesión y guerra espiritual profética, ¿no? Estamos en el segundo nivel. En este nivel vamos a ver lo que es intercesión, qué es intercesión, vamos a ver lo que es el mundo natural, el mundo espiritual. Aquí veremos el estado del intercesor, veremos los principios básicos de la guerra espiritual, vamos a ver también lo que es de oveja soldado, de reino, veremos también guerra espiritual estratégica y cómo desarrollar un nuevo adorador en nuestras vidas, ¿no? Así como en el primer nivel, en este también vamos a tener siete temas que van a estar muy interesantes. Entonces vamos a dar inicio a este primer tema, que el primer tema que es, ¿qué es intercesión? Entonces vamos a mirar qué es intercesión. Intercesión es ponerse a la brecha por otros, es intersectar, es hacer una petición, es hacer un ruego o un favor de alguien, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, pero bueno, ¿cuándo paso de la oración a la intercesión? Porque en el primer nivel nosotros vimos lo que era oración. Oración es una cosa y intercesión es otra. Entonces, ¿cuándo paso yo de la oración a la intercesión? Entonces, es cuando hemos obtenido una madurez en la vida y sabemos que no nos podemos saltar a otro nivel si no hay madurez. Vamos a ver qué es la definición de intercesión, ¿no? Es hablar o interferir a favor de otra persona para conseguir un bien o librarla del mal. Rogar, meditar por otro. Hay diferentes grandes diferencia de la oración a la intercesión. Nosotros podemos ver en la palabra de que hubieron varios intercesores en la palabra que los vamos a mirar más adelante, ¿no? Entonces, el primer nivel, ¿cuál es el primer nivel? El primer nivel es hablar con Dios. El Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo nos transforma, es donde el Espíritu Santo nos llena, nos cambia, ¿no? En el segundo nivel es interceder, es abogar, ya no por mí, porque nosotros en el primer nivel, en lo que es la oración, ahí pido por mí, por mis peticiones, por mi casa, por mi familia, o sea, es más que es una petición personal. En el segundo nivel, lo que vamos a interceder es abogar, ya no por mí, sino por otros. Esto quiere decir que ya tengo una madurez para poder interceder por otro. La intercesión es un nivel mayor dentro de la oración. Nos centramos en la intercesión, nosotros nos centramos un poco más en el territorio del enemigo. Ya no oro por mí, sino que oro para ayudar a otros. Oro por las naciones, oro por las necesidades de otros, naciones, ciudades, personas en necesidad de otros, ¿no? El arma que el diablo le gusta mucho y que hay en las iglesias hoy en día es la ignorancia. Porque si hay ignorancia, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay poder. Entonces, claro, esto es un arma que el enemigo usa y están en las iglesias, ¿no? Porque muchas iglesias no quieren interceder, no quieren hacer guerra espiritual. Dice que para qué se van a meter con el diablo, que al diablo hay que dejarlo quieto, que porque si yo no me meto con él, pues él no se va a meter conmigo, ¿no? Esto es ignorancia, esto es una ignorancia que hay porque pues nosotros conocemos ya lo que se mueve en el mundo espiritual, ¿no? Entonces no se puede ejercer poder si no hay conocimiento. La ignorancia no es compatible con el reino de Dios. Entre más ignorantes seamos, el diablo menos tiene problema con nosotros. Entonces tenemos que capacitarnos, tenemos que todos los días, ¿no? Adentrarnos más en lo que es la intercesión. Nosotros sabemos de que nosotros no tenemos problema con el diablo es el que tiene problema con nosotros, porque nosotros nos estamos capacitando y entre más capacitación, más vamos a hacer esa arma en contra de él, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos más conocimiento, más responsabilidad se nos demanda. Entre más conocimiento, más responsabilidad vamos a tener, ¿no? Antes que nosotros conocíamos a Dios, pecábamos y pues no pasaba nada.
nada, ¿no? Porque nosotros pertenecíamos al enemigo, pertenecíamos a Satanás. Entonces pecábamos y no pasaba nada. Pero hoy ya que conocemos del Señor, hoy ya que comenzamos a caminar en estos caminos, entonces hay un mayor peso, porque ya pecamos con conocimiento. Amén. En la intercesión se ora por otras personas, por naciones, por iglesias, como prioridad, lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Dejando de lado nuestra prioridad. Entonces, salgo de la oración a la intercesión. Dios me lleva a orar por personas que no conozco, por ciudades, por naciones. Muchas veces Dios nos da sueños mostrándonos personas que nunca en la vida hemos conocido, pero el Señor nos pone de que tenemos que interceder por estas personas, nos muestra ciudades, nos muestra lugares que tenemos que interceder, ¿no? Entonces, cuando hay intercesión, hay revelación. Una iglesia que no tenga intercesión es una iglesia débil que el diablo puede sacudir, es una iglesia indefensa. La intercesión es un muro que se levanta alrededor de nosotros, alrededor de la iglesia, alrededor de la nación. La intercesión es la que edifica murallas y son levantadas. Nosotros por medio de la intercesión tenemos que levantar esas murallas, tenemos que levantar, ¿no? Protección, y eso es lo que hace la intercesión, ¿no? Cuando en una iglesia hay intercesión, hay un remover de cimientos espirituales, porque eso es lo que hace la intercesión. La intercesión remueve todo lo que está escondido. Cuando nosotros intercedemos por la iglesia, todo lo que está oculto sale, porque Dios quiere que su iglesia camine en libertad. Entonces eso es lo que hace la intercesión. Lo que hace la intercesión es sacar todo lo que está oculto, es sacar el pecado, es sacar la mentira, es sacar todo lo que está en oculto. Es un remover espiritual que se hace por medio de la intercesión. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en libertad. Dios no quiere que sigamos caminando con ataduras, ni mucho menos. No, Dios quiere que nosotros caminemos en libertad. En la intercesión, nosotros oramos con los ojos espirituales, no con los ojos naturales, ¿no? Dios abre nuestros ojos para ver el mundo espiritual y comenzamos a orar por cosas que no orábamos antes y no sabíamos por qué. Pero después nosotros vemos el resultado. Después es cuando comenzamos a ver el resultado, y ahí es cuando decimos, ah, sí, el Señor me llevó a orar por esto y este es el resultado, ¿no? Cristo es el espíritu de la profecía, y el principado que se levanta es Jezabel. Recordemos quién es Jezabel. Jezabel odia lo profético, porque Jezabel va por la cabeza de los profetas y no tiene que ser un profeta para que Jezabel se levante contra una iglesia profética. Ya está más que jurada por Jezabel. Una iglesia profética ya está jurada por Jezabel, porque la intercesión trae revelación y saca a la luz lo que el diablo quiere hacer. Y más nosotros que nos estamos capacitando en intercesión y guerra espiritual profética. Entonces tenemos que entender y tenemos que saber que ya tenemos una enemiga adjudicada, que es Jezabel, porque Jezabel odia lo profético, odia a los profetas. Ella odia lo profético porque sabe que por lo profético es que se va a sacar todo a la luz, ¿no? En Mateo 14, 8, 11 dice: Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle todo lo que ella le pidiera y no podía romper una promesa hecha delante de sus invitados. Así que no tuvo más remedio y ordenó a sus sirvientes que le dieran a la muchacha lo que pedía. Entonces los sirvientes fueron a la cárcel, le cortaron la cabeza a Juan, la pusieron en un plato y se la llevaron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Esta es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta. Juan el Bautista, él venía, él venía a hablarle a Herodes, porque Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano. Entonces, claro, Juan el Bautista pues no los dejaba tranquilos. Juan el Bautista siempre estaba, cuando se los encontraban y le daban oportunidad, pues hablaba del pecado en lo que ellos estaban. Entonces, claro, Herodías tenía ese espíritu jezabélico,
Herodías odiaba al profeta, entonces mira lo que mandó a hacer, ¿no? En Génesis 18, 23, 33 dice, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿en verdad la destruirás? ¿Y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay entre ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Él respondió, no la destruiré, si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo 30. Y Abraham dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no lo destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Nosotros en esta historia aquí vemos de cómo Abraham intercedió. Él intercedió porque su sobrino Lot, él vivía en Sodoma y Gomorra. Entonces cuando el Señor vino y le dijo a Abraham, pues el propósito que tenía de destruir, Abraham se puso a la brecha. Abraham se puso a interceder por Sodoma y Gomorra para que no fuera destruido, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí cómo la intercesión que Abraham hizo fue como un tipo de negociación que él estaba haciendo con Dios, ¿no? Porque Dios puede ejecutar juicio, pero si alguien se levanta a interceder, puede cambiar la decisión de Dios, así como lo hizo Abraham. Abraham sabía que ahí no había ni 50 y él fue bajando hasta que pues consiguió un objetivo, ¿no? Que era que su sobrino Lot se salvara con sus hijas, ¿no? Entonces tenemos poder para cambiar la atmósfera por medio de la intercesión en cualquier lugar del mundo. Nosotros por medio de la intercesión, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos interceder, nosotros podemos hacer que esos juicios de Dios que hay contra ese lugar sean ejecutados, o sea, que Dios no traiga el juicio sobre eso, que no sean ejecutados esos juicios. Entonces es importante nosotros ver aquí también nosotros vemos en Moisés también fue otro intercesor. Moisés fue uno que él intercedió por el pueblo cuando el Señor lo iba a destruir, ¿no? El Señor se cansó de ver el pueblo como él hacía milagros y la gente se quejaba, la gente murmuraba, la gente añoraba por causa de que salieron de la esclavitud físicamente, pero seguían teniendo una esclavitud en su mente. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo como Moisés, él intercedió por su pueblo, él era otro intercesor. Nosotros también vemos en Nehemías, nosotros vemos mucho en la palabra, muchos intercesores que intercedieron por su pueblo. Entonces, ¿qué más nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? También venir a interceder, venir a clamar por las familias, por las naciones, en este tiempo donde estamos viendo tanto desorden, tanto caos, estamos viendo tantas leyes que están saliendo, que no están, o sea, leyes que no salen del trono de Dios. Entonces nosotros debemos de pararnos como intercesores, de pararnos como esas personas, ¿no? Para venir a revocar todas esas leyes, revocarlas, ¿no? Para que se hagan leyes que salgan del trono de Dios. Nosotros podemos ver en el antiguo pacto
Como los sacerdotes, ellos eran intercesores, ¿no? Ellos presentaban al pueblo delante de Dios y ofrecían holocausto y sacrificios para que el pueblo recibiera expiación por un año, ¿no? Entonces, la brecha entre los hombres y Dios era causa del pecado y no era posible cerrarla. En Ezequiel 22:29 dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido, al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Nosotros vemos esto en Ezequiel 22:29. Dios buscó hombres justos y fieles. Él estaba buscando alguno, ¿no? Y encontró algunos, pero ellos también fallaron, ¿no? El Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, la palabra eterna, el único que cumplía todos los requisitos, ¿no? Nosotros vemos que él fue obediente hasta lo sumo, el cordero blanco, puro, sin mancha, sin arruga, el único que está capaz de cerrar la brecha, el único capaz de reconectar la humanidad con Dios. Entonces nosotros vemos que el Señor estaba buscando quién hiciera vallado, dice la palabra, estaba buscando un hombre que hiciese vallado, que se pusiera a la brecha. ¿Qué es ponerse a la brecha? La brecha es ponerse delante, interceder, ¿no? Estar delante, hacer vallado, ponernos a favor de la tierra, a favor de las naciones, a favor de los gobiernos, ¿no? Entonces, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto lo vemos en Hebreos 7, 22, 26. El Señor Jesucristo es un intercesor permanente, perpetuo. Ya sabemos que la palabra perpetuo significa para siempre, perpetuamente, quiere decir siempre. Él entró no para darnos tres. Como estábamos hablando, el Señor Jesucristo es un intercesor permanente y perpetuo, para siempre. Él entró no para darnos expiación, sino redención de todos los pecados. Está a la derecha del Padre, intercediendo continuamente por nosotros. Él presenta su sangre al Padre, de manera que el Padre nos ve a nosotros cubiertos por la sangre del Cordero. El mayor intercesor que nosotros tenemos es Jesucristo. Tenemos un intercesor que está al lado del Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto está en Primera de Timoteo 2, 5, 6. No hay otro intermediario, no hay otro intercesor. Jesucristo está hoy en los cielos intercediendo por nosotros. Qué maravilloso. Mira, Él está ahí intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por todos. Todo aquel que tiene al Señor Jesucristo en su corazón ha sido hecho rey y sacerdote por el sumo sacerdocio de Cristo. Es un intercesor. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que intercede por nosotros. Nosotros no sabemos pedir, nosotros pedimos conforme a nuestros deleites, pero el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda. Romanos 8:26. Bueno, entonces aquí vemos cómo también nosotros tenemos el Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda, cómo nuestra oración tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Que sea el Espíritu Santo hablando a través de nuestra boca, que no sean oraciones almáticas, que no sean oraciones en la carne, que no sean oraciones de brujería, de hechicería, que eso ya son temas que ya hemos tratado. Entonces es importante que nosotros veamos, que nosotros seamos esos intercesores, que el Señor está llamando en este tiempo para que nos pongamos a la brecha por los demás, para que nos levantemos por las naciones, por las ciudades, por las familias, o sea, que nos levantemos, ¿no? Eh, eh, que nos pongamos a la brecha, que hagamos vallado, como dice su palabra, ¿no? Entonces, que cada día nosotros podamos decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Sé que estás buscando quien se levante, quien haga vallado. Señor, aquí estoy yo. Heme aquí, Señor.